Cuenta que el tiempo avanza muy rápido. Aquí hay una serie de preguntas en este panel. Peligro de la inteligencia artificial. Hoy por hoy la comunicación es y será de mucha importancia para relacionarnos. Hoy hay mucha información y desinformación en los diferentes medios de comunicación y las redes sociales. La inteligencia artificial está creando un grado de dependencia en la sociedad actual. Y por ello surgen estas preguntas, para la cual tenemos una serie de panelistas que están preparados para responder estas preguntas. Hermano Giovanni, hermano Raúl David, el hermano Johnny, el hermano Jonathan, el hermano Zambrano y el hermano Unai. Gloria al Señor. Bueno, la primera pregunta es para nuestro hermano Giovanni, supervisor del distrito 35. ¿Cómo puede la inteligencia artificial influir en la forma en que los estudiantes cristianos perciben y viven su fe? Bueno, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Amén. Me permite prestar mi saludo particular acá a Pastor Jonathan Rosas, presidente de la Coordinación Nacional de la Fe. También a los coordinadores del 835, Pastor Alberto y el Pastor Panisa. También a nuestro director de recursos educativos, Johnny Pacheco. Estrenan a los presbíteros, a Elise Cepeda, el presbítero A del distrito 8, y a mi compañero de mesa, Amorazar Paraguay, nuestro secretario, a Decon, a los ancianos que nos están acompañando, compañeros, a Gloria Roca, amén. Por acá está el pastor Juan Ariel Catalán, amén. Bueno, en cuanto a esta pregunta, oiga, qué hermoso evento tenemos. ¿Quería que usted siguiera enseñando? ¿No, verdad? Y después todo que partió con ganas, hermano. Elige, ay, Señor, de tal lado para ti. Hermano Rosas, no, quiero antes compartir un texto. Es último que usted se refirió en cuanto a suprimir a la feligresía, evitarle que no use las tecnologías. Dice aquí en Colosenses 2 y el verso 20: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques la ira, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, culto voluntario, de humildad y el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que la apetencia es peor de señales que hay que morir al mundo y a sus deseos. La pregunta que se formula: ¿cómo puede la inteligencia artificial influir en la forma en que los estudiantes cristianos perciben y viven su fe? Claro, nosotros tenemos que ser realistas. Primero que todo, la educación, la inteligencia artificial no es ficción. Eso fue ficción hace unos cuantos años. Ya es tangible. Ya es tangible. Ahí en nuestros equipos, ahí usted coloca ahí algo y ya sale la información. Entonces, es algo tangible y que ha permeado
claro, ha influido en la educación, pero también ha tocado áreas muy sensibles, ¿sí? Y en esto pues entra la fe y la espiritualidad del creyente. Entonces, ¿cómo influye? Aquí tengo dos aspectos para tocarlos. Permítame. Uno, la superficialidad de la fe. Pone en riesgo la superficialidad de la fe. El creyente depende de respuestas rápidas de la IA. Pueden perder la disciplina del estudio bíblico profundo y la oración personal. Va perdiendo ese discernimiento, ¿sí? Va perdiendo el discernimiento y la sustitución de la comunidad. Quiere decir que se va aislando. Ya pues él puede entrar, como decía el hermano hace un rato, en su dispositivo encuentra transmisiones y predicadores de todos los gustos, y eso pues va influyendo de tal manera que la persona, el creyente, va perdiendo ese contacto, esa interacción que es muy fundamental. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos pegados, pero juntos en armonía. Amén, amén. Y termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que la inteligencia artificial puede ser un aliado para enriquecer el aprendizaje, el conocimiento, porque no podemos satanizar todo. No podemos decir que eso es satánico, que nos brinda, que lo podemos considerar como una herramienta, como un recurso. Ahí venga. Lo otro, que hoy usted pueda que no tenga acceso, pero hermano Jonathan, esto tarde que temprano se va a masificar. Claro que sí. En el año 95 tener un aparato de esto era de ricos y tenían una batería así grandota, ¿se acuerdan? El hermano Lizardo me regaló uno porque yo creo que ya no le servía, él era el supervisor, y esa era una batería así grandota, y yo le puse cinta delante y funcionó. Y me comunicaba con el líder distrital de los jóvenes, que era el tesorero del líder de Cartagena, y aquí en Barranquilla, y donde estaba la llama, y una antena así. Y entonces le decía, oye, le estoy llamando y no contesta, me toca reprender ese demonio que se monta en la antena. Esa era Jensen. Así que la fe, con sus varias acepciones, fe que salva, fe como don, fe como fruto, fe como el conjunto de creencias, la fe innata, cualquiera que sean las acepciones, hermano, pero la fe tiene un dador y un sustentador, Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que sí tiene sus influencias tanto positivas como negativas. En la medida que nosotros sepamos usarla, será menos negativa y más positiva. ¿Sí? ¿Quién no ha consultado la IA? Yo creo que de lo que estamos aquí, por ahí un 70%, así porcentualmente hablando, un 70%. Lo que sí que no podemos permitir sino guardar un equilibrio, ser mesurados, como dice la palabra del Señor. Dice, examinando todo y quererlo todo. No, examinando todo y retener lo bueno. Cosas buenas sí tiene. Y vamos a aprovecharlo porque es un recurso que no nos está brindando el diablo. El Señor dijo, la ciencia aumentará, y esa es la ciencia. Pero no tengamos miedo de enfrentar una realidad cotidiana, sí, una realidad diaria, del diario vivir,
sino hagamos de ella el uso debido y enseñémosle. Aquí hay maestros de escuela dominical, pastores, esposas de pastores, líderes. Enseñémosle como otras cosas le hemos enseñado, como otras muchas cosas le hemos enseñado, también al buen manejo de ella. Amén. Bueno, algo que se me había pasado, y es que cada uno de los panelistas tiene 3 minutos. 3 minutos para contestar. Es que ya tenemos la guía aquí, hermanos. Le voy a pedir a los hermanos de Deco, que nos regalen un cronómetro para el tiempo. Hermano Giovanni, otra pregunta. ¿Qué riesgos existen de que la guía pueda llevar a una pérdida de la conexión espiritual o una dependencia excesiva en la tecnología? Claro, muchos riesgos. Voy a hablar aquí de unos cuantos porque me han dado 10 minutos más. Perdón. Así que, mire usted, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil, y de hecho no es. Pero, como todo avance humano, conlleva riesgos si se usa sin el equilibrio. Tienen que ser equilibrados, mesurados. Pablo le dice a los tesalonicenses: examinarlo todo, retener lo bueno. Pero voy a irme a 2, 3 riesgos y terminar con un texto bíblico. Riesgo de sustitución de lo espiritual por lo tecnológico. Amén. No puede ser. El Espíritu Santo es irreemplazable. Cristo, yo tengo que decir muchas cosas, pero el momento no puedo llevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os lo enseñará, ¿verdad? Así que es insustituible el poder del Espíritu Santo. La tecnología puede crear una falsa comodidad. Ay, qué bueno, un mensaje ya estructurado, ¿sí? Una información, en fin. Y el creyente puede entrar en ese confort, en esa falsa comodidad, pero al tiempo, menos oración, menos búsqueda de Dios, menos lectura de la Biblia, menos congregarse, menos asistir a los cultos. Así que ese es uno de los riesgos. Y riesgo de distracción y superficialidad es lo que hoy se ve. ¿Sí? Muchos cristianos viendo una vida espiritual superficial, ¿sí? Y la IA conlleva a eso, distracción. Y por último, hermano, con su permiso, estaba leyendo en San Juan capítulo 10 y escuché este riesgo. Me parece que es el más inminente y el más nocivo: el riesgo de desplazar la voz de Dios por la voz de un sistema creado por el hombre. San Juan 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Esto que entra y se saltan y no entra por la puerta describe a los que buscan engañar o manipular para obtener acceso a la vida de los creyentes, a la fe de la iglesia. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Extraños no conocen la voz del extraño y de los extraños. ¿Saben que eso le está hablando de sistema? Eso le está hablando del misterio de la iniquidad. Que la IA, hermano, no sustituye la voz de Dios. Que cada día afinemos más nuestro oído para
Hoy compiten, hermano, muchas voces allá afuera para captar la atención nuestra, subyugarnos, esclavizarnos, pero nosotros debemos estar prestos para oír la voz de Dios. Dios sigue hablando. La hija del programa, tú le metes el tema y te saca enseguida el sermón. La clase de niños, tú se lo pones y te la saca de una. Pero qué bueno oír la voz de Dios y que Dios nos diga lo que tenemos que decir. ¿Cuándo debemos decirlo? Amén. Amén. Muy bien. Es decir, que debemos estar conectados con el Señor. Bueno, gracias a Dios. Bueno, allí en el WhatsApp, en el taller, para todos los asistentes, si les surgen interrogantes, pueden enviar allí su pregunta al WhatsApp del taller. Porque a lo largo de este panel van a surgir preguntas, así que usted las puede enviar al WhatsApp del taller. Hermano Nahuanzar Badawi, asesor del área de la fe de educación cristiana, así que esta mañana también tiene una pregunta. ¿Qué papel debe jugar la educación cristiana en la era de la IA? Bueno, gracias hermano Ismael, saludos para todos, hermano Nayib, hermano Giovanni, supervisor del distrito, hermano Alberto, que también llegó, hermano Johnny, coordinador nacional. Cuando enseñé no había llegado, entonces por eso siento mi salud. Bueno, la educación cristiana en la iglesia tiene un papel muy importante de carácter formativo. Por eso estamos aquí, en cierta manera, madrugándole a todo este sistema que, como ya hemos escuchado, nosotros somos los que podemos darle el uso correcto. Son unas herramientas que se ponen a nuestro servicio y que nosotros debemos sacarle el mejor provecho para inclusive poder predicar el Evangelio. Por que el hermano Rosas hablaba del metaverso, de pronto de manera jocosa se dice hay que ir a predicar allá, pero no se nos extrañe que la iglesia nombre un misionero en el metaverso. Por lo menos aquí tenemos dos candidatos buenos, hermano Rosa, hermano Johnny, que manejan los recursos, saben cómo poder llegar hasta allá en un templo virtual y predicarle a esa comunidad que está allí. Entonces, la educación cristiana tiene la tarea de formar a los maestros de la educación cristiana en el área que corresponda. Y los maestros también tenemos la tarea de formar a las nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones, como dice la Escritura, que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, puedan discernir en qué es lo que edifica, en qué es lo que conviene, en qué es lo que aporta a la vida nuestra y qué es lo que va a hacerle daño a la vida nuestra. Entonces, nosotros tenemos la tarea de brindarle a esas generaciones las herramientas para, con una lupa, por decirlo así, para que ellos puedan tener la capacidad de extraer lo bueno y desechar lo malo. Creo que ese versículo que ya se ha mencionado tiene mucha vigencia en este tiempo. Examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, que no vamos a formar una generación que va para donde va todo el mundo. No, una generación que tiene un criterio. Todas estas herramientas son muy buenas. Y miren que nosotros enseguida las queremos aprovechar para cumplir nuestra misión. ¿Cuál es la misión nuestra? Predicar a Cristo, formar a Cristo en el corazón de los hombres. Entonces, yo creo que la educación cristiana tiene un papel súper importante y los maestros somos los primeros en estar ubicados en qué es esto de la tecnología, cómo viene ella aportando sus grandes
o trayendo sus grandes aportes para nosotros aprovecharla al máximo. Yo creo que más bien son una herramienta hermosísima que el Señor nos está poniendo en nuestras manos y nos está capacitando de cómo usarla para cumplir con nuestra tarea de la gran comisión. Amén. Fíjense esas aulas inteligentes que hay allí, y no solamente aulas inteligentes, templos inteligentes. Uno se transporta hasta allá y es algo inminente, hermano. Para allá vamos. Entonces necesitamos hoy más que nunca maestros actualizados. Amén. Nos han enseñado en muchas ocasiones. Nos actualizamos conservando los principios. Los principios son innegociables, son inamovibles, son innegociables, son permanentes, son inmutables, pero sí debemos de tener una capacidad de adaptarnos al momento. Eso es importante. Muchas gracias. Okay. Es decir, que los maestros debemos estar a la vanguardia. Sí, señor. Muy buena la respuesta. Bueno, la cuarta pregunta está para nuestro hermano Zambrano, Alberto Zambrano. Bienvenido. ¿Cómo puede la inteligencia artificial cambiar la forma en que los estudiantes cristianos se relacionan con los demás y con Dios? Dios les bendiga. Saludos para todos en esta mañana en nombre del Señor, a nuestro supervisor, a Giovanni Mendoza, a nuestros presbíteros, a nuestro Danilo, a nuestro Bonazar, a nuestro asistente Jonathan Rosas, a nuestro director Johnny Pacheco, ya, el bolsito lo conoce ese tiempo. Compañeros, Ana líderes de recursos educativos. Mirando, escuchando las presentaciones de mis compañeros, creo que no hay que tener miedo. El Espíritu Santo siempre estará con nosotros. Él es nuestro guía, nuestro director, y Él nos da discernimiento de cómo manejar las herramientas tecnológicas en favor de la misión de la iglesia. Me viene a la mente la palabra apologética. Creo que también los educadores sabemos lo que es la apologética, que no es ataque, aquí encuentro que es defensa, pero no una defensa insubordinada a la educación que da el Señor, sino más bien un llamado a la justificación o la exaltación de lo que es Dios. Si la inteligencia artificial nos da herramientas para comunicarnos, no vamos a mirar lo que nos va a ayudar. Mire que hay gente, aquí está nuestra hermana Elia Solano, que ella es instructora de lenguaje de señas. Hay gente que no tiene capacidad para estar en los lugares, pero con esta inteligencia artificial podemos llegar a muchos lugares donde la presencia de nuestro no puede llegar. Dios sí puede llegar. Una herramienta bien utilizada con la unción del Espíritu Santo va a ayudar a la educación cristiana. Así que los estudiantes tendrán más espacios para comunicarse, no para aislarse. Recordemos que es la dependencia absoluta de esta tecnología que nos separa, pero cuando se utiliza para comunicarnos, nos une. Y en segundo punto, que tiene que ver con Dios, creo que el Espíritu Santo seguirá siendo la herramienta más eficaz que podemos utilizar nosotros. La inteligencia artificial es provechosa, pero tenemos nosotros para alguien me compartió la malicia indígena. Nosotros somos seres humanos, pero con el Espíritu Santo. Y así como discernimos lo bueno, también discernimos lo malo. El Espíritu Santo reina en nuestros corazones y seguirá siendo no solamente el motor, sino el comunicador por la unción de su Espíritu, de su palabra bendita. Dios les bendiga. Amén, amén. Correcto. Es decir, que esa relación con Dios debe permanecer, esa no se puede cambiar, y también que esta inteligencia es un recurso que nos ayuda para mantenernos comunicados y relacionados. Bueno, tenemos una quinta pregunta, hermano Jonathan. Yo creo que tiene mucho que compartir con nosotros. ¿Qué riesgos existen de que la IA pueda llevar a una despersonalización o a una pérdida de la conexión humana? Bueno, uno de
los efectos secundarios que incluso no solamente la iglesia, sino que los estudiosos del comportamiento humano tienen temor de los avances tecnológicos, es precisamente eso. El que dependamos tanto de las tecnologías, que nos sumerjamos tanto en la realidad virtual, en el metaverso, que perdamos la parte esencial como seres humanos, ¿cierto? Que dejemos de compartir los unos con los otros, porque incluso lo que nos hace diferente a nosotros solamente se puede reconocer cuando interactúa. Si no hubiera interacción social, no me distinguiría de los demás, no habría diferencia en la personalidad, en cómo abarcamos las cosas. Entonces, en un futuro negativo, llamémoslo así, se puede ver a la humanidad sumergida en realidades virtuales, separados de todo rasgo humano, sino solamente en un mundo irreal, porque ese mundo no es real, ese es un mundo que será manipulado. Incluso vamos a tener que analizar allí algo, y es que para que se llegue a un mundo virtual tiene que haber corporaciones, ¿cierto? Por eso no sé si ustedes saben que las más grandes inversiones de dinero hoy se están haciendo en inteligencia artificial. Hace poquito, 2 días, hubo el mayor contrato en la historia de la humanidad, $200.000 millones de 2 empresas para proveer recursos tecnológicos. Ahora, ¿cómo van a obtener ganancias empresas? A través de la manipulación, y que las personas se vuelvan cada vez más dependientes de esas tecnologías, y poco a poco el ser humano irá perdiendo eso que nos hace personas particulares, y seríamos ya parte de un grupo, un rebaño, llamémosle así. Si ya se ve hoy en día, usted no sé si ha visto que a través de las redes sociales manipulan nuestras concepciones de las cosas, ¿sí? Hace poco se descubrió una empresa que manipula elecciones en los países a través de publicidad de Facebook. No sé si han visto eso. Entonces, todas estas corporaciones lo que quieren es que consumamos, y como efecto secundario perdemos las conexiones, que es lo que hablábamos hace un rato, y vamos a perder los rasgos que nos hacen como personas, ¿sí? Porque comunicándonos de manera virtual somos diferentes, ¿saben? No sé si en la parte psicológica han oído del efecto avatar, ¿sí? Hay gente, muy buena gente cuando se la encuentra, pero por redes sociales son supremamente agresivos, ¿sí? Yo tuve la experiencia de conocer a través de una red a un hermano de nuestra iglesia que todo lo que yo publicaba me llevaba a contraria. Yo decía blanco y él decía negro. No lo bloqueé porque no podemos bloquear a los creyentes. Pero un día me lo encontré en la convención y era un hombre súper amable conmigo. Entonces, ahí en ese momento, cuando empezamos a actuar de una manera diferenciada, allá, en la IA, en la realidad virtual, incluso en las redes sociales ahora, perdemos lo que nos hace personas, la identidad, nos comportamos de una manera diferente. Entonces, para mí personalmente, ese es uno de los mayores riesgos que tiene esta tecnología. El que podamos meternos tanto en ella que perdamos algo tan bonito que el Señor nos dio, y es ser persona, que somos creados a su imagen y semejanza. Amén. Bueno, eso quiere decir que no debemos perder esa condición humana. Hermano John, nuestro coordinador nacional de recursos, ¿quién es responsable de las decisiones tomadas por la inteligencia artificial en la educación cristiana? Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Quiero también dar mis saludos a la mesa que está trabajando en esta mañana, a nuestros supervisores, el hermano Giovanni, a los presbíteros, el hermano Nayib, nuestro hermano Nabonazar, a los coordinadores de la FED del Distrito 8 y 35, a la directiva nacional, cabeza mía y del hermano Jonathan. Amén. Y saludarles a todos en esta mañana en el nombre de Jesús. Bueno, la respuesta parecería sencilla, porque la respuesta es quienes somos responsables somos nosotros
somos los responsables, pero si usted comienza a ampliar la respuesta, yo escuchando todas las intervenciones de los panelistas, encontramos que la IA, principalmente lo que dijo nuestro hermano Jonathan, es que es una herramienta. Es lo primero que tenemos que poner en contexto. Ella no sabe todas las cosas, ella aprende de lo que usted le dice. Entonces, en primer contexto hay que poner que la IA es una herramienta. Lo segundo es que yo soy responsable en diferentes instancias. Primero, como líder, maestro, pastor o educador cristiano, yo soy quien debe discernir los contenidos que ella me está dando. Porque si yo escribo algo, háblame sobre la fe, pero de una forma genérica, él va a buscar en toda la base de datos que tiene, no importa si es católico, si es mormón, y va a traer información al azar. Pero a la medida que yo comienzo a discernir los contenidos que le estoy preguntando, yo estoy haciendo ya un filtro de qué información realmente es importante para mí. Es más, se habla de que uno, cada vez que le pregunte algo a la IA, uno tiene que identificar lo que decía nuestro hermano Jonathan, sin perder la identidad. Dice, esto que te estoy preguntando, te lo estoy preguntando como un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que es unitario, que se bautiza en el nombre de Jesús. O sea, yo le tengo que explicar cuál es mi rol para que él desde ya no me dé información que no tiene nada que ver con mis creencias. En otro punto, pues la Iglesia, como no puede ser ajena a estas cosas, debe tener una política clara de cómo debe implementar la inteligencia artificial. No es que todo lo que salga lo vamos a usar, deben haber unas políticas claras. Como organización, si ustedes, las organizaciones en el mundo tienen sus políticas para implementar cada cosa, entonces sería bueno que tuviésemos eso en cuenta al momento de utilizarlo. Y en tercera instancia, el estudiante o creyente, el estudiante de las escrituras. Ya usaron el término de escudriñarlo todo el versículo, pero yo también estaba recordando a los estudiantes de la iglesia berea, ¿cierto? Que escuchaban atentamente las palabras de los apóstoles, pero verificaban en las escrituras con diligencia que estas cosas que se decían fueran así como estaban en las escrituras. Entonces depende también del estudiante, el que estudia las escrituras, el utilizar esto como una herramienta, no como la voz de Dios, sino como una herramienta. Si usted pone las cosas en contexto, hermano, usted no va a tener problemas con nada. Después que aparezca algo mejor que la inteligencia artificial, estaremos blindados, porque sabemos que nuestra guía es el Espíritu Santo, como dijeron los panelistas anteriores, y que esto es una herramienta que nos va a ayudar, ¿cierto?, a ser aún más responsables en todo el tema de la educación. Correcto. Somos nosotros los responsables. Hermano Nayib, capítulo del punto 8, bienvenido. La pregunta número 7 dice: ¿cómo pueden los educadores cristianos asegurarse de que la IA se utilice de manera responsable y se rindan cuentas por sus acciones? Amén. Bueno, reiteramos los saludos que nuestros compañeros han estado presentando. Quisiera como mencionar los versos, recordarlos, los versículos bíblicos. Uno que está en Marcos capítulo 1, verso 18 o 19, perdón. Marcos 1, 18. Vamos a ver si está en pantalla aquí para que lo recordemos. Es una forma como metafórica, sí, pero que se me vino ahorita a la mente. Marcos capítulo 1, verso 18. ¿De cómo me puede ayudar? Bueno, si no lo recordamos acá, dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Oye, quiero empezar diciendo que el Señor la tuvo más fácil que nosotros. Porque Él le dijo dejar las redes y las dejaron. Bueno, obviamente sabemos que no son esas redes. Pero bueno, este dijo el hermano Gabo en su enseñanza que el hermano Moisés usó la tabla. Los discípulos también usaron las redes, pero las dejaron. No, quiero decir esto de manera así como jocosa, metafórica, porque es muy difícil decirle a un estudiante, a un alumno de escuela dominical, deja tal cosa, deja de hacerlo, no te metas a la IA. No, ya eso está ahí. Yo pienso que más bien hay que darle herramientas de que la usen correctamente, como hemos estado escuchando. Esto que están haciendo acá con nosotros, enseñándonos, capacitándonos, podríamos hacerlo también con ellos. Yo pienso estos días, le escuchamos a hermano Fernando Sierra que hay que enseñar a los niños a tocar instrumentos, a servir. O sea, como algo, fíjense que el pensador Gardner, creo que es, habló de las inteligencias múltiples, ¿cierto? No solamente tenemos inteligencia, digamos, en este caso artificial, el ser humano desarrolla muchas otras inteligencias y mucho más los muchachos que también tienen talentos. Entonces hay inteligencias múltiples y creo que eso estamos de acuerdo. Entonces yo pienso que una forma de que los estudiantes, los educadores enseñen a usar correctamente de manera responsable, pues darle herramientas, no exactamente prohibirles, por más que usted le prohíba algo o le diga que eso es malo o satanizar, hermano, esos muchachos lo hacen con nosotros y nosotros. Entonces la idea es que se metan bien, que apliquen bien, que tengan herramientas. Incluso a veces, como decían ahorita, hasta pastores, pues consultamos. Yo, gracias a Dios, pero de una u otra manera uno consulta el internet, el Google, entonces sí estamos. Y quisiera terminar con un verso también que está hablando de inteligencias múltiples en Colosenses 1:9. Vamos a ver si esta vez sí, bueno, este sí no es metafórico, este es real. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces fíjense que hasta eso podemos contrarrestar que si tenemos una buena inteligencia espiritual, un buen conocimiento de Dios, los estudiantes, nuestros alumnos, nuestros creyentes y aún nosotros mismos usaremos de manera responsable. Y pienso que la mejor manera de enseñar a otros es que nosotros también lo usemos de manera responsable. Entonces fortalezcamos en los estudiantes, en los creyentes y aún nosotros mismos toda esa cantidad de inteligencia que Dios nos ha regalado. Y que, bueno, nos toca también artificial, pero que tenemos muchas otras inteligencias. Ok, muy bien. Hermano Johnny, pregunta número 8 dice: ¿cómo puede la inteligencia artificial cambiar el futuro de la educación cristiana? La inteligencia artificial, como lo dije anteriormente, es una herramienta, y el hecho de ser una herramienta ya brinda muchas oportunidades. Más, escuchando la ponencia de nuestro hermano Jonathan, he podido identificar 4 cosas que nos puede aportar la inteligencia artificial en este tiempo y a la educación cristiana como tal. Lo primero sería un acceso global a materiales bíblicos en múltiples idiomas. Porque se habla de la globalización, ya eso ya no es un concepto únicamente económico, sino que ya estamos viéndolo en el área del conocimiento. Entonces la IA nos permite acceder rápidamente a conocimientos que están
que anteriormente no eran accesibles para nosotros. Entonces, número uno, eso. Número dos, la personalización del aprendizaje. No sé si ustedes vieron el video. Lo que estaba apuntando ese video es a decir que todos no aprendemos al mismo ritmo, pero si la IA ya conoce el perfil del que le está escribiendo, puede brindarle la información de una manera en que esa persona la pueda asimilar. Número 3, esto también hay que verlo como un recurso, así como una concordancia bíblica, como una Biblia de estudio. Esto es un apoyo que nos sirve a nosotros, los pastores, a los maestros de escuela dominical, a todos los que de alguna u otra manera somos agentes formadores. Debemos mirar la IA como una herramienta que puede potencializar el conocimiento. Alguien me decía una vez, ¿de qué me sirve a mí tener una Biblia con una concordancia bien grande si en mi cabeza no hay nada? El conocimiento debe estar apersonado primero en nosotros, y la herramienta lo que hace es ayudarnos a tener un mayor alcance. Amén. Y número 4, la IA, para nosotros es cierto que la IA nos va a ayudar a organizar rápidamente el conocimiento que ya nosotros hemos. Porque si usted le pregunta de la manera correcta, le va a dar la información precisa. Pero si usted no entiende qué le va a preguntar, pues ella no entiende qué le va a responder. Nosotros somos los que moldeamos la respuesta que ella nos da. Entonces, estos 4 aportes hacen que la educación cristiana se potencialice utilizando esta herramienta. Ella por sí sola no hace todo. Nosotros le damos o moldeamos la forma en la que nos responde. Entonces, la respuesta corta sería que nos ayuda a tener un conocimiento rápido, nos ayuda a organizar la información que ya está en nosotros, nos ayuda a potencializar el conocimiento que tenemos. Ok. Bueno, última pregunta, hermano Jonathan. ¿Qué oportunidades y desafíos plantea la IA para la educación cristiana en el siglo XXI? Creo que es algo muy similar a lo que el hermano estaba diciendo, porque los beneficios para la humanidad entera serían también beneficios para la educación cristiana. ¿Sí? Venía a mi mente ahora algo. En la congregación local, donde le sirvo al Señor, hay una queja muy generalizada de los maestros de escuela dominical, y es que los muchachos no les prestan la atención. No sé si pasa por acá también, ya muy distraídos, no les presta mucha atención. Y nos hicimos una reunión, hicimos luego un tipo de encuesta con los niños y adolescentes, y la respuesta mayoritaria para los niños y adolescentes es que las clases eran aburridas. ¿Sí? Y hay 2 cosas allí. Una es que hay veces pasa en algunos lugares, en el 140, el maestro no prepara bien su clase o no tiene ese don, ¿cierto? Porque para mí es un don. Y segundo, todo maestro de escuela dominical en este tiempo tiene como competencia los videojuegos y las redes sociales. ¿Sí? Yo creo que ustedes ya saben y han oído el efecto que tiene esto en los niños, en el cerebro, ¿cierto? Se vuelven casi tan adictos como a algunas drogas, ¿cierto? Entonces, una persona que sufre de adicción no va a poderse concentrar en otra cosa que no sea ese objeto de esa adicción. Por eso tenemos niños que están sentados porque el papá los llevó, pero con su mente y el corazón en otro lado, ¿cierto? Contra eso competimos. Entonces, una de las soluciones que personalmente le dije al comité es: necesitamos empezar a usar elementos tecnológicos para llamar la atención de una generación que no le llama la atención ya. Un maestro parado aquí, quizás con una cartulina, con un dibujo, eso ya no está llamando la atención de los niños. Entonces, la inteligencia artificial permite que cualquier maestro pueda tener acceso de manera gratuita a crear un video, ya sea animado, ya sea con personajes bíblicos o cualquier, para presentárselo a los niños en su clase. Entonces, para mí esa es una oportunidad. ¿Cuánto valía antes hacer un videoclip animado? Millones. Hoy en día, la mayoría de los casos se puede hacer gratuito o también sale muy económico. Entonces, una oportunidad es que tenemos mejores recursos para poder hacer
es amor. ¿Sí? Es decir, la IA me permite crear imágenes, incluso ahorita en la tarde, si Dios lo permite, vamos a hacer un ejercicio en el cual usted va a poder crear una imagen, ¿sí? No le va a costar nada, que la puede usar en una clase de escuela dominical. Amén. Entonces, para mí, esa es la mejor de las oportunidades que la IA tiene para el trabajo de la educación cristiana, es acceso a esos recursos que antes no teníamos. Entonces, creo que la oportunidad, pero también riesgos. Desafío. ¿Qué desafío hay? Pues el mismo problema, que el enemigo a través del mundo usa esas mismas oportunidades, esos mismos recursos para el pecado. Y si nosotros no estamos a la vanguardia, hermanos, maestros de escuela dominical, de adolescentes, todos los educadores cristianos, hermano, esto ya no es que me gusta o no, es que nos toca aprender para poder ser efectivos, porque somos una generación, escuche bien lo que estamos aquí, tratando de diseñarle a otra generación con herramientas que no sabemos usar y por eso de pronto no estamos siendo tan eficientes. Nativos, nosotros de la generación, creo que es millennial, creo que es la mía, pero hay otros, la mayoría de maestros de escuela dominical no son ni siquiera millennials, son de la generación X, ¿cierto? No, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Personas que tuvieron acceso a la tecnología a los 20, 30, 40 años, enseñándole a los niños que a los 3 años saben más que ellos de tecnología. Entonces, ese es un desafío muy grande, me parece. Si no despertamos un poquito y nos actualizamos, nos va a ganar siempre la contraparte que tiene como objetivo el pecado. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo les ha parecido? Es decir, que podemos concluir que los cristianos, los maestros, debemos estar actualizados, estar a la vanguardia en cuanto a esta herramienta. Porque la inteligencia artificial no es un enemigo, es un recurso al cual podemos echar mano, y yo creo que debemos madrugar para que esta herramienta la podamos usar para bien, y también los estudiantes y los cristianos con los que comportamos podamos brindarle ese bienestar que genera el buen uso de estos recursos. Hay un pasaje en la Escritura que dice que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, temo de alguna manera que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera sinceridad a Cristo. Esto está en 2 Corintios 11:3. Es decir, que los sentidos son los medios que tenemos para adquirir conocimiento. Tenemos diferentes tipos de inteligencia y esa inteligencia nos permite adquirir ese conocimiento, porque la inteligencia es la capacidad de adquisición de conocimientos y la sabiduría es la capacidad de hacer usos de esos conocimientos. Y Dios nos ha dado inteligencia espiritual y sabiduría espiritual. Así que de aquí en adelante debemos aprender a hacer uso de esos recursos, entendiendo, como decía nuestro hermano Nabonazar, que el hombre espiritual, ese que Dios le ha dado sabiduría e inteligencia espiritual, acomoda cada cosa en su lugar. Dios le bendiga. Le acabo de dar un videito, un minuto. A ver si me permite para que lo proyecte. Es Willie Gay. ¿De cómo? ¿Ya digo lo que es? Bueno, adelante. Audio. Última hora. Bill Gates acaba de confirmar. En una entrevista de 2025, Bill Gates dejó
llegó al mundo helado con una predicción. En 10 años la mayoría de trabajos humanos serán innecesarios. Sí, lo leíste bien. Médicos, profesores, diseñadores, abogados. La inteligencia artificial no solo va a ayudarte, va a reemplazarte. Y no es una película de ciencia ficción, es el futuro y ya empezó. ¿Qué trabajos desaparecerán primero? Gates fue claro. Doctores y maestros serán reemplazados por sistemas gratuitos con IA. Muchos profesionales ya están siendo sustituidos por algoritmos más rápidos, más baratos y sin descanso. Pero también reveló una esperanza. Algunos trabajos seguirán existiendo, no porque la IA no pueda hacerlos, sino porque no queremos que los haga. No queremos ver robots jugando béisbol ni dando clases a nuestros hijos, dijo Gates. Lo que queda en pie es lo profundamente humano, la creatividad real, la empatía, el contacto, el coraje, el error y el alma. Esto no es una advertencia, es una llamada de atención. El futuro no será para el que más sabe, sino para el que más siente. No ganará el más técnico, sino el más humano. En un mundo gobernado por máquinas, la humanidad será tu mejor herramienta. Prepárate, porque el futuro no se aprende, se construye hoy. Último. Hermano Jonathan, mire, en 10 años, dice Bill Gates, pero lo que me llama poderosamente la atención es que a pesar de esa complejidad que tiene la IA, muchos trabajos lo va a reemplazar. Pero la esperanza donde la pone Bill Gates en que seamos más humanos, sintamos más, seamos más empáticos, más compasivos. Que esos sentimientos sí los tiene la IA. Si amamos más, la IA no nos va a reemplazar jamás. Amén, gloria a Dios. Que para el Señor, denle ese aplauso más. Qué bendición, ¿verdad? Poder aprender todo esto, porque estas son las herramientas del futuro. Bueno, ya, futuro no, ya del presente. Gloria a Jesús. Seguimos dándole la bienvenida a todos los que han ido llegando. Quiero decirle a los pastores y a sus esposas que aquí hay una estación de cafecito. Si lo quiere con azúcar, sin azúcar, puede acercarse. Y también para todos